tenemos entonces nuestra esperada conferencia sobre sexualidad. Sé que es un tema que inquieta mucho a los papás en muchos momentos, porque pues ya me han dicho en varias ocasiones como de este tema y de sus inquietudes con respecto a sus hijos. Así que por eso hoy está con nosotros el doctor Hernando Restrepo Payán. Él es médico y sexólogo, es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en pre y posgrado, y él es terapeuta e investigador en este tema. Así que tenemos una persona idónea para que ustedes también aclaren todas las dudas que quieran. Vamos a tener un espacio al final de la conferencia para que ustedes hagan todas las preguntas necesarias. Los dejo entonces con el doctor Hernando y que tengan un feliz día. Hola, 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 hola. Sí, hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias al colegio, a Paula y a todo el equipo de consejería, pues, por permitir y facilitar el hecho de que hoy estemos acá hablando de este tema. Sexualidad, hola, hablar de sexualidad, religión y política usualmente genera bastante controversia. Hoy la idea no es esa, es, como dice el título, aprovechar para hacer algunas reflexiones en torno a este tema que usualmente es un tema tabú, la sexualidad en general, y mucho más la sexualidad cuando se trata de los niños y de las niñas. Entonces, la idea, o me he planteado como objetivo para la actividad de hoy, poder brindar una información sexológica a ustedes con el fin de aportar elementos para esa reflexión y que eso les permita de alguna manera integrar esas reflexiones a las conductas, a las actitudes y a las prácticas que ustedes tienen en ese acompañamiento que están haciendo para la construcción de la sexualidad de sus hijos. Entonces, parte de lo que vamos a trabajar en este rato es hablar un poquito sobre qué es educar en sexualidad, cuáles son esos componentes de la educación para la sexualidad. Algunas, dentro de las, no vamos a profundizar en ello, pero simplemente mencionar que cómo para poder hacer ese acompañamiento en sexualidad necesitamos conocer que también pues, se ha estudiado el tema de la conducta y desde el desarrollo evolutivo, pues cómo esto se ve y tenemos que tener claras algunas cosas desde la parte psicológica y emocional para poder hacer entonces este acompañamiento. Bueno, y hablar un poquito de los otros temas que ven ahí. Las conclusiones me gustaría que ya al final las construyéramos entre todos y bueno, que conversemos al final un poquito. Entonces, para iniciar, traje estos testimonios. Yo atiendo consulta de sexología clínica y se encuentra uno con situaciones como estas. Dice Claudia, de 33 años, dice: ahora casi no tengo deseo y recuerdo que los mensajes en casa eran: mucho cuidado con los hombres, que ellos no las quieren sino para eso. Me acuerdo que se me viene a la mente una tía que ya murió, que le decía a las hijas: mijas, mucho cuidado con los hombres que no quieren sino conocerles el cuerpo y después churpir, en la estación nos vemos, decía ella. Entonces, parte de los mensajes que encontramos cuando interrogamos o le realizamos historia clínica a las personas adultas, pues obviamente como sexólogos nos toca indagar un poquito qué pasó en esos años de infancia y de adolescencia, y muchas veces, con mucha frecuencia, encontramos que en el tema de las disfunciones o de los problemas sexuales, usualmente hay una raíz que se generó desde el abordaje que se le dio a su sexualidad en la infancia o en la adolescencia. Esta Estefanía, de 15 años, dice: en mi casa nunca me hablaron de sexualidad. O sea, eso era como, era tabú y eso no se mencionaba. Usualmente hago estas actividades en los colegios
Y miren la pregunta de Simón, de 9 años, un niño de 5º grado. Doctor, ¿y cómo se toma la pastilla el día después? ¿Cierto? ¿Quién se supone que debe responder esas preguntas? Pues además del internet, ¿cierto? Esta, de niño me masturbaba al escondido y con miedo a ser descubierto. Esta es la historia de Daniel, 25 años, una persona con eyaculación precoz. Entonces, cómo vamos viendo los efectos del tipo de educación sexual recibida y de la forma como asumimos la educación para la sexualidad en la infancia, cómo va repercutiendo en nuestra vida sexual adulta. Esta otra niña, Isabel, obviamente cambié los nombres, ¿cierto? Mi abuelo, me tocaba siendo muy niña y en ese momento no sabía que estaba siendo abusada. Ahora que me doy cuenta de eso no se me sale de la mente. Tiene 38 años, Isabel, ¿cierto? Entonces, simplemente para decir que con algunos de estos testimonios, decir que muchos de los problemas que hay en sexualidad se resuelven con educación. En medicina decimos que el 80% de los problemas médicos se resuelven en el primer nivel de atención, o sea, con el médico general. Lo mismo acá decimos, en sexología, que el 80% de los problemas sexuales se resuelven con información o con educación. Y la idea es que al final las personas podamos revisar si la sexualidad que estamos viviendo es coherente con el proyecto de vida de cada uno. A veces las personas terminamos viviendo lo que otros quieren, lo que la sociedad quiere. Me comporto como la norma, como el deber ser, aunque necesariamente eso no esté acorde con lo que yo estoy sintiendo. Y eso obviamente va a traer unos conflictos de tipo psicoemocional que va a ser interesante revisar. Y lo otro es que educar para la sexualidad pues se va a reflejar en la convivencia y vamos a mirar un poquito sobre eso. Finalmente, educar para la sexualidad, en resumen, nos prepara para la vida. Y educar en sexualidad es educar para una convivencia más armónica. ¿Listo? Muy bien. Simplemente acá recordar que dentro de los objetivos del desarrollo de la UNESCO, pues uno de ellos es la salud y el bienestar, otro de esos, educación de calidad, que incluiría también educación para la sexualidad y la igualdad de género. Entonces, en ese sentido, pues digamos que todas estas acciones, labores que hacemos de tipo educativo también van enfocados o tienen un hilo conductor que está relacionado con el cumplimiento de los objetivos del milenio. Esto simplemente es para soportar que en este artículo, que es de este año, cómo de alguna manera el hecho de promover experiencias positivas en la infancia puede en un momento dado llegar a compensar esas experiencias negativas o desagradables o que generaron malestar en los niños. Por eso para decir entonces que desde esta mirada pues se ve que no es que las cosas estén perdidas y es que en algún momento o nos equivocamos o los niños están viviendo alguna experiencia que probablemente no sea gratificante. Eso no significa que necesariamente tenga que seguir así, siendo así el resto de la vida. Usualmente me gusta iniciar con la definición de sexualidad. Esta es la de la OMS. No hay una definición pues universal. Traje esta con la que me identifico también, porque como pueden ustedes leer, es una definición que trasciende lo genital. Es decir, usualmente cuando hablamos de sexualidad y nos asusta mucho, lo sé, porque pensamos y tenemos la creencia o la distorsión de que hablar de sexualidad tiene que ver con incitar a los niños a tener relaciones sexuales, o que hablar de sexualidad va a alborotar a los niños o los va a hacer que ellos pierdan su inocencia y por tanto eso continúa siendo pues un tema que nos da temor abordarlo.
Entonces, miren que en la definición de sexualidad, básicamente el concepto tiene que ver con el hecho de que la sexualidad es inherente al ser humano. No podemos decir que haya una persona, un ser humano, que no tenga sexualidad. Pudiéramos decir que alguien no tiene relaciones sexuales por X o Y motivo, pero eso no quiere decir que sea un ser asexuado, incluso los niños. Y en esto, digamos, parte del aporte que hace Freud en su momento es el hecho de que empieza a reconocer y a demostrar la sexualidad en los niños. Antes, y todavía tenemos, digamos, parte de este pensamiento, es que los niños son angelitos asexuados o que no, nada tienen que ver con la sexualidad. A partir de Freud, y por lo menos ya con el apoyo de las ciencias, pues empieza a estudiar esto y hoy se reconoce que si los niños son seres humanos, pues igual son seres sexuados. Y que cuando hablamos de sexualidad también hablamos de actitudes, de valores, de comportamientos, de el respeto, hablamos del amor, de las relaciones interpersonales, del proyecto de vida. ¿Sí? Muy bien. Y en ese sentido, decir que de alguna manera las personas adultas, queramos o no queramos, estamos educando en sexualidad. Incluso si no hablamos de ello, con ello estamos transmitiendo también un mensaje. Cuando no hablamos del tema, pues los niños estarán aprendiendo también que de eso no se habla. Y queramos o no queramos, siempre las personas adultas estaremos brindando mensajes que aportarán a la construcción de la sexualidad de los niños. Entonces, educamos con los gestos que se emiten, con las palabras que se dicen, pero también con las que no se dicen, con los abrazos que se dan y con los que no se dan. Es decir, todo el tiempo estamos educando. Es frecuente que, bueno, lo mencionaré ahorita. Entonces, en ese sentido, la educación integral para la sexualidad, pues, debería ser un proceso formativo que sea intencional y que de alguna manera entonces la pregunta para nosotros sería cómo queremos que nuestro hijo o nuestra hija viva sexualmente, cuando sea un adolescente o cuando sea un adulto. Y creo que esa pregunta debería guiar los comportamientos, las actitudes y pues, las conductas en general que como papás podamos emitir para lograr eso, porque debería ser un proceso intencionado. Entonces, la pregunta también sería, ¿quién debe encargarse de la educación para la sexualidad de los hijos? ¿La familia o la escuela? Entonces, podemos encontrar algunas posturas de alguna manera pues, a la que todos tenemos derecho, ¿cierto? Y hemos escuchado todos los mensajes de la educación sexual de mis hijos, me encargo yo. Y eso está bien porque la familia será el primer momento, el primer factor socializador de la educación para la sexualidad y seguirán siendo importantes toda la vida. La diferencia es que cuando enviamos los hijos al colegio, pues no podemos decirle, venga, yo le quito la sexualidad o le pongo la sexualidad mía y no se ponga la sexualidad de la escuela, porque igual ahí va a estar en relación con otras personas y allá va a tener contacto. Y si yo en mi casa no le hablo, pues tendré el amigo, la amiga, compañero, que igual va a hablar del tema. Y si en casa no hay el apoyo, pues entonces, ¿a dónde vamos a recurrir para aclarar las dudas y lo que se tenga? Entonces, la propuesta finalmente es que tanto la familia como la escuela tenemos unas responsabilidades y la idea sería tender puentes que permitan esa construcción conjunta, ¿cierto? O sea, que no necesariamente sea la escuela la que va a imponer un pensum sobre educación sexual, sino que también sea una construcción conjunta. Nosotros como papás del Doce Chule, ¿cómo se dice?
Deutsche Schule, ajá. Nosotros, ¿qué queremos en la parte sexual de nuestros hijos? Ahí está aprendiendo un poquito de palabras en alemán, bueno. Entonces, es eso, que nos podamos juntar, reunámonos, discutamos los temas, miremos a ver. Porque esto, lo que la UNESCO propone, es un tema que es flexible, ¿cierto? En términos de sexualidad. Educar para la sexualidad implica abordar estos tres dominios, tanto lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando en la definición de sexualidad. Por tanto, educar para la sexualidad no es solamente dar información del cuerpo, no es solamente decir cómo se tienen relaciones sexuales, no es solamente hablar de los métodos de planificación familiar, sino que va mucho más allá en el sentido de cómo yo estoy formando para la vida. Bien, muy bien. Entonces, aquí rápidamente los objetivos de la educación para la sexualidad pues tienen que ver con esto que vemos acá. Simplemente acá quiero resaltar el hecho de que parte del objetivo es enseñarle a los niños, en este caso, pero en general aplicaría para todas las personas, a desarrollar esas relaciones interpersonales y las sexuales cuando corresponda de una manera armónica y de una manera que permita una satisfacción con la propia vida. Es también enseñarles que como niños también tienen unos derechos y que también habrá unos deberes y que ellos en el transcurso de su desarrollo pues vayan aprendiendo esto. ¿Qué características tiene una educación integral para la sexualidad? Que debe ser basada en la ciencia, que debe ser gradual y adecuada para la edad de cada niño, y no solamente la edad, sino su grado de desarrollo psicoemocional, y que se adapta también incluso para aquellos niños que no van a la par con el desarrollo de los otros, pero que también es importante tener en cuenta esas diferencias para poder hacer, digamos, la educación en ellos. Y en lo posible, pues que se basara en un currículum, pero como decimos en casa, pues no va a haber currículums, pero sí nos podemos apoyar en la escuela para, con base en el currículo, pues tener elementos que nos permitan actuar también en casa. Aquí, en general, decir que esa educación para la sexualidad los capacite para desarrollar aptitudes necesarias para tomar elecciones saludables. Entonces, la idea sería cómo vamos a lograr que nuestros niños puedan empezar a tomar decisiones saludables cuando les corresponda, basada en la equidad de género, en el reconocimiento de esa igualdad o equidad entre hombres y mujeres, en la igualdad de derechos, ¿cierto? Y que el hecho de ser de un género o de otro no implique la vulneración de derechos de ninguna de las partes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para eso? Acá, claro, porque sé que es un tema que se presta y es que se ha distorsionado un poco, y es decir, mire, es que este tema y lo pongo porque siempre sale, de la ideología de género, lo que pretende es que los niños se vuelvan niñas y las niñas se vuelvan niños. De pronto esto es digamos, una postura pues muy respetable, pero no es lo que se está planteando desde la educación integral para la sexualidad. Cuando hablamos de equidad de género, lo que se está diciendo es respetémonos entre todos. Esto no pretende guiar a nadie para que se comporte como tal, para que su orientación o su identidad sexual sea X o Y, porque cuando uno empieza a estudiar estos temas, empieza a entender que estos no son elecciones simplemente que las personas hacemos. Y está demostrado desde el punto de vista de los estudios científicos cómo el hecho de que nos gusten las mujeres, los hombres, los dos, etcétera, es el producto, la resultante de una cantidad de factores biopsicosociales, y que no necesariamente va a ser porque la persona eligió o tomó la decisión de ser de tal o cual manera. Entonces, en la medida en que empezamos a entender eso, a comprenderlo desde esa mirada, como dice la educación desde lo científico, pues a lo mejor vamos a entender un poco la importancia del respeto por este tipo de cosas. Muy bien.
Entonces, voy a avanzar un poquito, simplemente acá decir que hay algunos temas que se plantean dentro de educación para la sexualidad integral y tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con la conducta sexual. Miren, solamente los títulos, es para decir, quise traer esto solamente como para soportar cuáles son esos lineamientos internacionales que desde la UNESCO se están dando como posibles temas que se pueden adaptar en las instituciones. Hablar del amor, de la amistad, de las relaciones románticas, de la tolerancia, la inclusión, el respeto, de los compromisos a largo plazo, de los valores, ¿cierto?, que ya hemos mencionado. Muy bien. Anatomía y fisiología sexual y reproductiva serían otros temas. Entonces, ¿qué conocemos como o qué entendemos por desarrollo psicosexual? Entonces sería esa interacción de todos estos factores biopsicosociales que van a incidir en esos cambios que vamos teniendo las personas en la medida en que vamos pasando por la vida, ¿cierto? Y eso, ¿cómo influye pues en nuestro proyecto de vida? Esto simplemente lo traje para mencionar que hay diferentes teorías que explican, desde la psicología, que explican el desarrollo, la conducta humana. Y simplemente aquí tomo una de estas, que es la de Piaget, donde él describe que de acuerdo a la edad de los niños, pues el desarrollo cognitivo también pasa por unas etapas. Entonces, aquí voy a mencionar ahorita cuáles serían como esas etapas y porque eso tiene que ver con el tipo de pensamiento que tienen los niños de acuerdo a la edad. Entonces, los niños, desde que nacen más o menos hasta los 2 años, su comunicación es muy sensorial, a través de los sentidos. Y desde ahí vamos a mirar pues cómo se puede fomentar la sexualidad en esa etapa. A partir de los 2 años es lo que él llama el periodo preoperacional, que tiene que ver con el juego. Los niños simulan, se comportan, pues imitan lo que hacen los adultos. Es un pensamiento muy mágico, que piensa muy egocéntrico, pues en el sentido de que solamente reconocen lo que a ellos les gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me pertenece, y no hay, digamos, esa sentido de que el otro también tiene derecho o existe. Y el periodo de las operaciones concretas, que ahí ya disminuye un poquito el egocentrismo, y el de las operaciones formales, que tiene que ver pues con ya el pensamiento abstracto, la metacogniciones, o sea, yo qué pienso acerca de lo que pienso. Muy bien, va a ir avanzando. Entonces, ¿es normal la sexualidad en los niños? Sí, definitivamente, según lo que hemos dicho, sí. Y el desarrollo de esa sexualidad también tiene que ver con factores biológicos. Dentro de esos, esto es una gráfica para mostrar cómo es los niveles de testosterona y la edad. Aquí está la edad en años. Entonces, decir que, miren, los niños de ustedes probablemente están acá en esta etapa antes de los 10 años, sus niveles de testosterona son muy bajos todavía, y más o menos hacia los 10 años, tanto en ellos como en ellas, va a empezar esos niveles a subir. El hecho de que estos niveles sean bajos hace que, la ausencia o la disminución o el bajo nivel de andrógenos haga que ese interés sexual de los niños sea difuso y de tipo investigativo, es decir, que sea más porque ellos quieren conocer, explorar qué pasa, más que un tema erótico. Y acá quiero detenerme porque con mucha frecuencia, como no hacemos esa diferenciación, cuando vemos las conductas sexuales de los niños, estamos mirando desde el pensamiento adulto. Y ya vimos que los niños no piensan igual, no son adultos chiquitos, ¿sí? Tienen unas características de pensamiento que son distintas a las de los adultos. Entonces, eso es parte de lo que necesitamos también comprender. Esto es, digamos, entre 0 y 1 año, cómo todo lo llevan a la boca y cómo sienten gratificación con el hecho de explorar a través de la boca. Muy bien. ¿Cómo entonces fomentar el desarrollo sexual en los niños de esta edad? Entonces, compartir mensajes positivos sobre el cuerpo, los masajes, ¿cierto? El hecho de los abrazos, las caricias,
todo lo que podamos hacer en torno a manifestar y a compartir el afecto. Facilitar que el bebé explore su cuerpo si se toca mientras se cambia el pañal, por ejemplo. Sería una manera de que ellos aprendan, están reconociendo su cuerpo, están aprendiendo que ahí se siente rico y eso es válido porque es parte de la exploración de lo que están aprendiendo, y que si hay hermanitos mayores, pues aprovechar para, si hay preguntas que ellos tienen o para que ellos vean que es normal y aprendan sobre las diferencias del cuerpo. Entonces, más o menos hacia los 2 o 3 años, pues están imitando, juegan al papá y a la mamá, al doctor y a la enfermera, imitan juegos de roles en general. Muy bien. Y les gusta andar desnudos por la casa. ¿Los de ustedes también o no? ¿Cierto? Que les gusta de pronto estar desnudo y salen corriendo, véngale con el pañal, y ellos corren más rápido pues que uno. Entonces, esa exploración genital siempre estará asociada al tema del placer, porque ellos están descubriendo que su cuerpo y que en sus partes genitales se siente rico. Yo pongo el ejemplo que es como cuando uno, para poder entender, se está comiendo algo que le gusta, un helado del sabor que le gusta. Sería más o menos eso, o sea, sentimos placer, que no es un placer erótico ni sexual, pero sentimos rico, o sea, nos sentimos agradados con eso. Más o menos ese podría ser un símil para decir cómo serían esas sensaciones en los niños. Muy bien. En esta edad, e incluso un poquito más adelante, pudiera pasar que los niños se masturben, ¿cierto? Entonces, es importante que conozcan que es parte del proceso del desarrollo normal de los niños el hecho de que algunos de ellos puedan emitir este tipo de conductas. No significa que porque el mío no lo hace, entonces tengo que llevarlo para poder que cumpla con lo normal. No, pues cada uno tendremos nuestros propios ritmos, nuestras propias experiencias, y probablemente en algunos se dará, en otros no, en otros se dará más temprana y en otros no. Recuerdo que una mamá me contaba en algún momento que la niña, o sea, dice, ella se va por allá y cuando vemos, la niña de como 3 añitos, la vemos es que se pone rojita y sudorosa, ¿cierto? Entonces, bueno, preguntaba, bueno, hay que enseñarle a la niña que el tema pues que está bien que sienta eso, que es normal, que es una actividad que es de su cuerpo y por tanto debe ser privada. Y entonces ellos decidieron llamarla la actividad. Entonces, ¿dónde está? No, pues en la actividad, decía la niña. Y dice, doctor, y ha llegado mi mamá, o sea, la suegra, abuelita, camine, vamos a hacer una actividad. Entonces, sin embargo, pues fue interesante porque ellos estaban muy preocupados precisamente por eso. Y en la medida en que se da la información y se aprende, vea, esto es normal, y eso va pasando también, en la medida en que ellos crecen va pasando, genera bastante tranquilidad. Muy bien. Por ejemplo, estas preguntas empiezan con el interés por saber cosas como esta, y yo cómo salí de mi mamá, ¿cierto? ¿Les han preguntado eso a ustedes o no? ¿Y qué hemos contestado? ¿Cuál? Salió por la vagina, exacto, normal, ¿cierto? Entonces, podrían ser posibles respuestas, ¿cierto? Obviamente acá no vamos a agotar como todos los casos que pueden pasar, pero la idea es que ustedes puedan tener una información muy general que les permita también la toma de decisiones en su momento. Entonces, mire, los niños también a esta edad, bueno, y después también van a aprender mucho de las actitudes nuestras. Si yo me pongo colorado, si empiezo a gaguear, si me como las uñas, si digo, ay, ¿esto cómo es? Ay, no, vaya para allá, va a preguntarle a su papá, va a preguntarle a su mamá. De todo eso están aprendiendo, ¿cierto? Entonces, puede ser que no siempre tengamos la respuesta correcta o la respuesta en el momento, pero lo importante es que los niños tengan esa seguridad de que en los papás, sea papá o mamá, van a encontrar un apoyo y siempre una respuesta. Mi amor, no tengo la respuesta en este momento, pero vamos a buscarla juntos. Pudiera ser una alternativa para resolver en estos casos. Entonces, bueno, ya decíamos,
el exhibicionismo o el hecho de expiar a otros, ¿cierto? A otros niños o a otros adultos. Entonces, si el adulto está en el baño, entonces empiezan a tocar, y abuelita, ¿y usted qué está haciendo? Y se asoman por debajo, a ver, ¿cierto? Todo eso es normal que pase en los niños de esta edad. Lo importante es cómo canalizamos ese tipo de comportamientos con naturalidad. Venga, mi amor, que la abuelita está en el baño, o que el tío está en el baño, o el papá está en el baño, y es una actividad que es muy privada. Entonces dejémoslo allá un ratico, vamos para acá. Muy bien. Es normal que ellos empiecen a tener amistades muy estrechas con otros niños de su mismo sexo, ¿cierto? Entonces empiezan los grupitos solo de los niños o solo de las niñas, porque es parte de lo que les va a permitir a ellos su identidad de género. Y eso obviamente va a ir cambiando en la medida en que ellos van creciendo. Muy bien. Entonces, lo que decíamos ahora, explicar el concepto de privacidad. ¿Qué actividades son privadas y qué actividades son públicas? Lo mismo que las partes del cuerpo. ¿Cuáles partes del cuerpo son públicas y cuáles son privadas? Para poder entender, y esto de alguna manera los tiende a proteger, para que ellos sepan que mis partes privadas solamente o papá o mamá o yo solo soy quien voy por ahora a tener acceso a esas partes privadas, y que nadie más diferente a papá o a mamá o a la persona que te cuida va a tener acceso a esas partes que son privadas. Muy bien. Si de pronto quiere alguien compartir si han encontrado a los niños, por ejemplo, en un juego sexual, ¿cuál ha sido como de pronto la conducta? ¿Cómo se han sentido? Si alguien nos quisiera compartir de pronto. Bueno, igual me viene a la mente cosas que pueden pasar, porque de todas formas estamos en una cultura que definitivamente nos falta información en el tema y podemos llegar a hacer daño con toda la mejor voluntad e intención del mundo. Recuerdo en este momento un caso de una señora que me contaba de una niña, la niña con 5 añitos y el hermanito de 7 añitos. Entonces los encontraron, el niño estaba acostado y ella como cabalgando sobre la pelvis del niño. Entonces la tía los encontró y armó el escándalo pues en la casa, y va donde la mamá de los niños y dice, y vea y corrija a esa muchachita, porque si eso es a los 5, no me la imagino lo brincón a los 15, ¿cierto? O sea, y esa niña fue objeto de una pela, dice la mamá, doctor, yo cogí a esa niña y le di que casi la acabo. 5 añitos, ¿cierto? ¿Qué está viendo esa mamá y qué está viendo esa tía? Desde una mirada de un adulto. Para esos niños, esos juegos que son sexuales no tienen un componente erótico, como lo es para los adultos, ¿cierto? Distinto si encontramos adultos digamos, en esas condiciones, ¿cierto? Que le digan a uno, no es lo que usted estaba pensando. Ya, bueno, listo. Sí, mamá. Claro. 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 Sí le comprendo, porque es complejo, y es complejo también abstraernos. Y parte, bueno, ya eso es un tema del tema de la adolescencia, pero parte de lo que sucede es que una cosa son los mensajes que damos en casa y otros son los mensajes que ellos están recibiendo tanto en el colegio o con los amigos. Y es parte de lo que influye en el hecho de que los niños y los adolescentes pues no se conecten con nosotros, porque todo el tiempo estamos hablando de prevenir el riesgo, de lo que no debes hacer, mejorarlo así. En cambio con los amigos pues no hay eso.
Entonces, creo yo que es un tema que es complejo, pero también entender que no nos podemos abstraer. Les cuento que en estos días estuve en una fiesta de los muchachos que invitaron, pues, de integración de la universidad. Claro, eso reggaetón toda la noche. Y yo quedé así como, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Porque el tema es, y sin problema. Entonces me dicen, profe, y yo, oiga, y esa canción, que esa letra, profe, no le ponga mente a la letra, sino que disfrute y hágale con el ritmo. Y yo, bueno, pues será, ¿cierto? Pero pienso ahí que lo que va a ayudar mucho es que los niños, con la información que vayan teniendo claro también que hay, es decir, se podría estar perreando, pero también hay momentos en los que si se sienten, por ejemplo, caricias que no son agradables, movimientos que no son agradables o que pasan más allá de lo que la persona, pues, se siente bien, que también ellos puedan poner límites. Creo yo que sería como parte, pues, de lo que ayuda, porque va a ser imposible abstraernos de que no escuchen reggaetón, ¿cierto? Eso definitivamente sí, práctico, o que no accedan a internet. Difícil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el hecho de, por ejemplo, nombrar las partes del cuerpo con los nombres correctos, eso de alguna manera, pues, ayuda a que vamos normalizando la forma como asumimos. Miren esta. ¿Ustedes qué contestarían? Por acá dice la profe que depende de qué. Y estos son casos reales, no me los inventé. ¿Qué contestarían, papás y mamás? ¿Qué contestarían? Que depende. Ajá. Bueno. Ajá. Ajá. Sí. Ujú. Claro. Sí. Muy bien. Ah, ok. Gracias. Gracias. Que con micrófono. Que la quieren escuchar. No, yo no le dije nada. Mentira. No, le dije que se tocara y que se oliera la manito para que supiera que huele su vagina. Ok. Ujú. ¿Y cuál fue la respuesta? Esa. Lo hizo, lo hizo. Ujú. Muy bien, sí, miren, sin problema, sin misterio. En este caso la mamá dijo, huele rico, la vagina huele rico. Bueno, para algunos de pronto le olerá rico y los otros dirán, depende. Pero es que yo quiero saber a qué huele. O sea, no me lo puedo imaginar a qué huele, sino que yo quiero saber a qué huele. Entonces me dice la mamá, ¿qué hice yo? Entonces yo cogí un poquito de perfume, me lo apliqué acá, me abrí un poquito el cierre y le dije, huela pues. Ah, bueno, listo, ya. ¿Sí? Es decir, el niño no estaba pidiendo, venga, póngase en posición ginecológica y yo quiero meterme allá a ver a qué huele. No, simplemente es una curiosidad, la calmó, ya, punto. Sin misterio, ¿cierto? Y miren que probablemente la mamá no tenía la información de esto todavía, pero como que su sentido natural y común y esa idea de, bueno, no vamos a ponerle misterio a esto, la llevó a tomar esa conducta y eso mismo la guió a decir, ya, mire, y ya, y el niño quedó con la idea de que la vagina huele rico, ¿cierto? Y eso probablemente era lo que más él quería saber, no quería ir más allá. A esta, ¿qué les vamos a contestar? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién se atreve? ¿Ya les ha tocado o no? Todavía no. Ah, sí, tiene 6 añitos.
Pues claro que seguramente acá en estas casas no hacen ruidos, en otras casas, pues de otras, yo también entiendo eso, ¿cierto? Sí, otras familias, en estas no se hacen ruidos. Bueno, entonces mire, probablemente, mire esta respuesta. ¿Qué están haciendo allá? Se están queriendo o nos estamos queriendo, punto. Probablemente ellos no están preguntando, pues como que les detallen. Estamos, mi amor, estamos disfrutando de estar juntos. Ya. Si el niño no pregunta más, significa que quedó satisfecho con la respuesta. De ahí que no hay necesidad de dar discursos, ni explicar, ni contar más allá de lo que el niño está preguntando. Simplemente y más teniendo en cuenta que las características de su pensamiento es un pensamiento que es muy concreto. Todavía ellos no tienen el desarrollo como para entender cosas más abstractas, ¿cierto? Ni conceptos más abstractos, entonces no es necesario como irnos más allá. Muy bien. Aquí puede persistir la masturbación con menor frecuencia, el interés ya pasa desde las partes externas del cuerpo a interesarse más por las partes internas y por la parte reproductiva, cómo nacen los niños, por ejemplo. Acá recuerdo otra vez, el sobrinito mío en pandemia, en esa época tenía como 5 añitos. Y en el jardín le enseñaron pues cómo el óvulo se unía con el espermatozoide y yo en ese momento estaba dando una clase para los estudiantes de 10º semestre de medicina y él dijo, tío, yo quiero enseñarles a ellos así como usted le enseña y que, bueno, venga pues le enseña. Y él arrancó y dijo, yo me llamo Jerónimo y quiero enseñarle a ustedes cómo es que nacen los bebés. Entonces, los espermatozoides del papá se unen con los óvulos de la mamá y crece ahí en la barriga y después después de 9 meses, el bebé sale por la vagina y ya cuando sale, miren la belleza que salió, ¿verdad? Entonces, con toda la naturaleza. Probablemente él no entendía necesariamente qué eran espermatozoides, ni la forma que tienen, ni que de pronto en algún momento decía, tío, ¿es cierto que son como renacuajitos? Sí, más o menos, porque caminan así. Bueno, pero ellos no necesitan más información de allá. Entonces, mire que con mucha naturalidad, pues lo explican. ¿Les ha tocado esto? Que ya lo mencionamos pues ahora de alguna manera. Creo que acá el tema de evitar regañar y castigar, porque si eso ocurre, pues el niño, ¿cuál va a ser el mensaje que estamos transmitiendo ahí? De que eso es malo, probablemente que es pecado, que eso no se hace, ¿cierto? Entonces habría que tranquilizar y decir, está bien sentir rico, sentir placer, es una actividad que se hace en privado, es decir, como insistir mucho en eso. ¿Cómo saber si esa masturbación es normal o ya pasa como a unos niveles patológicos? Pues hay algunos criterios que pueden ayudar, ¿cierto? El hecho de que, por ejemplo, sea la consecuencia de que el niño mantenga aburrido mucho tiempo, que esté tensionado, que pueda ser un síntoma de baja autoestima y encuentre en esta forma de placer, pues una manera, digamos, de disminuir ese aburrimiento y que tenga infecciones urinarias o de sus genitales también pudiera ser una causa o que de pronto también pudiera estar siendo víctima de abuso sexual. Sería pues como factores a tener en cuenta. No quiere decir obviamente que todos los niños que estén aburridos pues entonces están siendo abusados o que se están masturbando solamente por eso. Obviamente habrá que integrar todos estos síntomas. ¿A qué edad disminuye la masturbación? Pues más o menos hacia los 6 años, cuando ya las tareas y las labores escolares empiezan a predominar sobre este interés curioso que ellos tienen sobre el cuerpo. ¿Cuándo considerar la masturbación como si fuera como algo anormal? Entonces, si hay un daño físico para el niño que lo está haciendo con algún objeto, por ejemplo, o que está cargada de alguna de estas, que se exhiben, o que es viendo a otros, sea adultos o a otros niños, y
e interrogarnos si de pronto también puede llegar a ser un síntoma de ansiedad y encuentran en esta actividad placentera una forma de calmar esa ansiedad. En este sentido, menciono el tema del colecho. Una cosa es el colecho, es decir, el niño que duerme en la misma cama con papá y mamá, y otra la cohabitación. O sea, duermen dentro de la misma habitación, pero en una cama aparte, en una cunita aparte. Desde la Academia Americana de Pediatría, la recomendación general es que no debería haber el colecho, mucho menos en niños menores de 6 meses, pues porque esto tiene pues unas implicaciones. Pero también aclaro que hay estudios y hay posturas distintas, es decir, hay quienes favorecen el colecho y otros que no. En general, desde sexología, pues la idea sería que el colecho no, pues no solamente por el riesgo incluso de muerte súbita que hay teniendo el bebé en la mitad de la cama, y lo otro es porque, sobre todo los niños pues ya más grandecitos, no sé, 5 o 6 años, que están tan curiosos, pues obviamente tener actividad sexual delante de los niños, o al menos sabiendo que están ahí, los erotiza desde muy temprana edad sin necesidad, ¿cierto? Entonces, parte de la recomendación sería, pues, de pronto apoyarse también con psicología para saber cómo podemos ir generando más independencia en los niños, ¿cierto? Para evitar esa cohabitación. Muy bien, porque obviamente los niños no es que van a despertar y, ¡ay! ¿Qué están haciendo? No, o sea, seguramente abrirán el ojo y quedan mirando a ver qué está haciendo papá y mamá, ¿cierto? Y posteriormente pues harán sus conclusiones al respecto. Entonces siempre importante como tener en cuenta antes de responder cuál es la inquietud del niño, de dónde proviene, mi amor, dónde escuchaste esa palabra, hasta dónde deseas saber y la etapa del desarrollo en el que se encuentra. Entonces, si tenemos niños tan pequeños que sabemos que su pensamiento es concreto, no voy a dar un poco de discursos de cosas que no me estaba preguntando. Que no nos va a pasar como la niña que le dijo a la mamá, dijo, mamá, ¿y qué es pene? Mi amor, pene es el órgano genital de los hombres. Entonces, cuando están pequeños es chiquito, después se va aumentando en tamaño y después él le introduce el pene a la vagina a la mamá y ahí siembra una semillita y ahí sales tú, esta belleza y esta hermosura. Mi amor, ¿y usted por qué me está preguntando eso? Dijo, no, porque es que mi abuelita me dijo ayer, mi amor, camine, mija, camine, oremos por su abuelito que se murió para que no pene. ¿Cierto? O sea, no preguntamos el niño qué quería saber, dónde escuchaste, por qué, ¿cierto? Y entonces resultamos en el querer hacerlo bien, resultamos dando una cantidad de información que el niño no está pidiendo. Entonces, antes de responder, sí sería, mi amor, ¿y dónde escuchaste eso? ¿Qué sabes tú del tema? ¿Dónde has visto eso? ¿Cierto? Entonces, eso nos puede ayudar con las respuestas. ¿Cuándo intervenir? ¿Cómo voy de tiempo, profe? Ya creo que ya voy terminando para que pasemos a las preguntas o aportes. Cuando haya una diferencia de edad, pues en general se habla de mayor de 5 años, y cuando alguno ocupa una situación de poder frente al otro, ¿cierto? Porque es el líder pues del grupo. Cuando entrañan peligro físico, que están jugando con objetos con los cuales se puedan llegar a hacer daño, y cuando en esos juegos detectamos que hay miedo, que hay mucha agresividad o que hay retraimiento por parte del niño. Bueno, ¿será mejor entonces evitar no hablarles de sexo? Por ejemplo, en esta imagen, aunque el niño no esté diciendo, mire, necesito que me hablen sobre sexualidad, esa imagen nos tiene que decir a nosotros como adultos que ese niño necesita información. Y no necesariamente para ir a castigar, pero entonces es como ir abriendo esa sensibilidad de mirar en las conductas de los niños oportunidades pedagógicas para poder hacer el trabajo.
¿cierto? Entonces, en lugar de castigar acá, seguramente ese niño necesitará información, mi amor, en los cuerpos de las personas son respetables, están mirando una parte que es privada. ¿Se acuerda que hemos hablado de las partes privadas? ¿Eso qué quiere decir? Listo. Y si hay que hacerlo varias veces hasta que se asimile el concepto, pues seguramente que tocará hacerlo. Muy bien. Es mejor que le hable el papá al niño y la mamá a la niña, ¿o cómo? Porque usualmente es la niña si tiene preguntas, entonces no, pregúntele a su mamá. Y si es el niño, pregúntele a su papá. Puede pasar. Probablemente acá no. Muy bien. Entonces, la recomendación, que le hable quien tenga mayor seguridad para hacerlo. Pero eso no significa que la otra persona no se prepare de igual manera pues, para seguir respondiendo. Entonces, una pregunta sería, ¿a nosotros cuando éramos niños o niñas nos hablaron de sexualidad? ¿Ustedes recuerdan en la experiencia de ustedes? ¿Cierto? Es muy frecuente que la respuesta sea no. Aunque algunos dicen, sí, mi mamá o en mi casa la vaina fue muy abierta, pero en muchos la respuesta es que no. Y lo otro es si habría disposición para nosotros hablar con nuestros hijos sobre el tema, ¿cierto? Sería como eso. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos educarnos nosotros primero para poder acompañar a los niños en la construcción de su sexualidad. Porque muchas veces, hablábamos ahora, con base en la información que nosotros recibimos, es que como a mí me educaron así, y qué cuento de psicólogos, la mejor psicólogo es la chancleta, ¿cierto? Dicen algunos. Entonces, con base en esas creencias que podemos tener, que funcionaron en un momento dado de la historia, en la edad en que nosotros teníamos en ese momento, puede ser que eso mismo no sea lo que nos funcione hoy, porque estamos en otro contexto, en otro momento de la historia, con otro acceso a información. Los niños desde que nacen ya nacen con el celular en la mano. Muy bien. Y ya para finalizar y dar paso pues al compartir acá un poquito sobre el tema del abuso sexual. Y es... En este tema hay como 3 componentes que son importantes y uno de ellos es el desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Es decir, siempre hay una diferencia, o es el papá, o es el abuelo, o es el tío, el primo, o alguien, un cuidador. Es una actividad de naturaleza sexual que vamos a ver y hay una indefensión y falta de libertad de la víctima para decidir. Pueden haber agresiones indirectas, ¿cierto? Como el hecho de mostrarle material sexualmente explícito al niño o a la niña, hacer insinuaciones explícitas por ejemplo, ponerlos a ver pornografía o algo así. Serían unas agresiones indirectas. Las directas tienen que ver ya pues con todas estas cosas que van desde el contacto, caricias, por ejemplo, no consentidas, hasta el hecho pues de tener incluso eyaculación sobre el niño u otro tipo de cosas pues más severas, digamos. Y la violación y el homicidio, pues cómo se llega hasta allá que lo vemos todo el tiempo en las noticias. ¿Cuáles pudieran ser indicadores físicos de esos? Pues los niños que de alguna manera están conmorados, que tienen algún sangradito por sus genitales o por el ano, o que tienen infecciones urinarias, sobre todo en el caso de las niñas a repetición, o alguna infección de transmisión sexual. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en los hospitales y cuando estaba haciendo mi residencia, recuerdo... Y obviamente pues se da como más en estratos 1, 2, 3, niños de 1, de 2, de 3 añitos, con sus anitos o sus vulvas como si fueran coliflores, ¿cierto? De papilomas. Es decir, uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo puede un adulto ser capaz de llegar, ¿cierto? Hasta esto, a contagiar a un niño y una niña y llegar a generar pues este tipo de cosas, y eso pasa. Muy bien. Lo otro es la inapetencia, la agresividad, el bajo rendimiento. No significa que el niño que no come entonces porque está siendo abusado.
que si le está yendo mal, entonces porque está siendo abusado. Son simplemente factores que hay que tener en cuenta presentes y que habrá que relacionar para nosotros poder, digamos, llegar a una conclusión también. ¿Cómo es el agresor? Y aquí he hablado básicamente de hombres porque la mayoría, pues, según lo que se ha evidenciado, la mayoría son hombres que no tienen antecedentes penales, es papá y no tiene un diagnóstico de una alteración mental. Es decir, no es la persona es que tenía una esquizofrenia o es que tenía una demencia y por eso fue que lo hizo, no. Y el 90% más de ellos están en la casa, o por lo menos en el contexto en el que se mueve el niño. No es frecuente que diga, es que el niño iba por un callejón oscuro y ahí le salió el violador y tenga. No, usualmente es un tema que se da dentro de casa. Entonces, perfil del agresor, reinciden, la mayoría de ellos ha sido abusado también en su infancia. Parte de las recomendaciones pues, a hacer es siempre escuchar al niño y a la niña y creerle. De todas formas, a veces los niños tienen un pensamiento también mágico que pudieran crear cosas, pero también si lo dicen, no, eso no es verdad, eso se lo inventó usted. Miremos, relacionemos con otras cosas, apoyar y comprender sin rechazar, protegerlo del agresor y obviamente pues denunciar, aunque esto es bien complejo porque esto tiene pues todos los tintes, el hecho de denunciar a mi papá o al abuelo, ¿cierto? O al tío, o al primo. Y entonces las implicaciones familiares que eso tiene, ¿cierto? Sé que no es fácil, pero es un tema que necesitamos de alguna manera abordar. Aquí, sí, quiero decir, la idea no era que se leyera eso, sino sé que ustedes acá, y con iniciativa desde la parte de consejería, tienen una ruta de atención de la violencia sexual en caso de que se llegara a presentar. Que es importante que el colegio ya está trabajando en eso, que parte de lo que estoy haciendo acá yo hoy es reforzar de alguna manera con esta actividad lo que desde consejería y el colegio viene haciendo en formación de valores, en la parte de reforzamiento de la expresión de sentimientos, emociones, del afecto, que todo esto tiene que ver con la construcción de la sexualidad. Entonces, es para que sepan que existe en el documento, en el plegable que probablemente ustedes tienen y si no los tienen acá, los profes seguramente los pueden volver a enviar, sepan y los niños también que hay unas rutas, por lo menos en el colegio, para poder atender situaciones en este caso. Este es un libro que me parece interesante, que lo podría recomendar sobre el tema de cómo hablar sobre sexualidad con tus hijos y que es una alternativa pues que pueden tener. Y acá mis redes sociales, ahí publico pues información, tengo artículos, algunos de los que he escrito, contenido pues de valor en relación con todos estos temas de sexualidad para quien bien tenga pues acceder a ellos. Entonces, con esto ya termino mi parte de intervención y me gustaría ya escucharlos, sea que haya preguntas, comentarios, anécdotas. Esta es una parte súper chévere porque de la experiencia de unos, los otros papás también pueden aprender, ¿cierto? Entonces, qué chévere que de pronto podamos comentar alguna experiencia, una anécdota, la forma como a mí me ha pasado de tal manera y yo lo he manejado de esta manera. A ver qué podemos aprender ahí entre todos, que esa es como la idea, ¿cierto? Sí, ya atrévete a hablar de sexo con tu hijo. Ah, profe, no sé si mientras tanto podemos poner el video, se demora 3 minuticos. Voy a compartirles acá mientras de pronto piensan, un video muy cortico, dura solo 2 minutos, 3, sobre el tema del consentimiento. Que pudiera ser una manera práctica y muy sencilla
incluso pues hasta para uno adulto, este tipo de mensajes pues a través del video. Si aquí a las 12 no lo hemos encontrado, nos vamos. Definición clara sobre qué es. Imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, Sí me pudiste tomar oye, ¿te fotico. gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Listo. Bueno, me gusta el video, pues porque de alguna manera es la promoción del tema del consentimiento y que incluso puede aplicar para nosotros como adultos, ¿cierto? Que son situaciones que podemos vivir en este momento en casa. Lo digo porque lo veo todos los días en consulta, ¿cierto? Como finalmente terminamos teniendo actividad sexual, aunque no queramos, por muchas otras razones, sin deseo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si uno logra trabajar, conciliar con la pareja eso, cómo después también, de alguna manera, desde esa experiencia, puedo aportar para que mis hijos también aprendan a que tienen derecho a negociar, tienen derecho a concertar, también tienen derecho a decir que no, ¿cierto? Entonces, eso pues me motivó como a compartirles este video. Ahora, bueno, los escucho, anécdotas, me gustaría conocer también qué se llevan para la casa de la actividad de hoy, de pronto, quienes quieran de pronto compartir, y bueno, estamos abiertos a escucharlos. Ok. Ah, ya te llevan el micrófono para...
Sí, quería preguntarte si hay alguna sugerencia que nos puedas dar para los papás que tenemos niños de 5 años, Ujú. como cuál es esa primera información que les debemos dar frente a este tema, porque me imagino que no es el momento de llegarles con toda una explicación biológica, pues de cómo es el rollo o ya una explicación como muy elaborada, pero que es como lo primero que nosotros deberíamos ir como, sí, como Empezar. explicándoles al inicio a ellos sobre el tema del erotismo, de la Ujú, sexualidad, de todo ujú. eso. Listo, muy bien. Miren, realmente yo diría que no es necesario hacer cosas raras, ¿cierto? Las preguntas que van haciendo los niños van a ser la guía de conducta. En la medida en que ellos vayan preguntando, vamos respondiendo hasta donde ellos quieran saber. Si ellos no quedaron satisfechos con la pregunta, van a seguir preguntando y eso es lo que nos va a dar la pauta. Desde que incluso desde antes de nacer ya estamos educando en sexualidad. O sea, no es que a los 5 años o a los 10 o 12 cuando son adolescentes vamos a empezar a hablarles de sexualidad. Decíamos al principio, en la medida en que ustedes, por ejemplo, están abrazando, están expresando afecto, están acariciando, están validando y para ustedes es importante lo que los niños están diciendo, así sea un pensamiento que es muy mágico, en la medida en que nos interesamos por saber cómo te fue en el colegio, cuáles son tus amigos, qué hacen tus amigos, ¿cierto? Todo ese tipo de conductas nos van a permitir generar esa confianza en el niño o en la niña para que ellos puedan preguntar. Entonces, desde ahí, desde los besos, caricias, abrazos y todo eso, ya estamos educando en sexualidad. En la forma como nos comportamos papá y mamá cuando vamos a resolver un conflicto, ¿cierto? Entonces es gritando, es peleando o es de alguna manera concertando y respetando. Bueno, habla tú, tienes la palabra, ahora que yo hable, entonces espero que me escuches. Listo, ahora tiene la palabra el niño o la niña también. ¿Tú qué opinas? O sea, en la medida en que los niños se van sintiendo tenidos en cuenta, eso hace parte de la construcción de su sexualidad. Entonces, probablemente no haya que pensar en hacer cosas raras, sino en tener información para la educación en valores, en la medida en que no sé, si se presentó alguna situación en el colegio en el que le agredió a un niño, sea verbalmente o se burló de él, tomemos esa situación como una oportunidad pedagógica para enseñar. Mira, ¿cómo te sentirías tú si se burlaran de ti por eso? Entonces las personas es importante respetarlas, vamos a respetarlas de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Y en la medida, normalmente decíamos ahí, en el desarrollo psicosexual, ellos solitos van a ir preguntando. Y las preguntas que ellos hacen serían como la guía, ¿cierto? Y lo otro es ir, utilizar, por ejemplo, los libros o las películas o videos si ellos están viendo como para preguntar, ¿y tú qué entendiste ahí? ¿Y cómo te parece este niño que le pega a la niña? ¿Cómo ves tú eso? Por ejemplo, hacer preguntas que los lleven de alguna manera a hablar del tema. Eso sería pues como lo que puedo decir. Buenos días. Hola. Yo quiero preguntar respecto al abuso, que sé que es un tema pues muy amplio y con todas Sí. las condiciones que nos dijiste ahorita, que normalmente es una persona cercana, que genera confianza, que no tiene antecedentes. Pero hay algo que nosotros como papás podamos hacer para preparar a los niños para evitar una situación de abuso. Claro, sí, en la medida en que le enseñamos a los niños, por ejemplo, cuáles son las partes públicas y privadas de mi cuerpo, ¿cierto? ¿Quién puede tener acceso a mi cuerpo? El hecho de el contacto o cuál es, por ejemplo, enseñar el límite de las caricias, porque a veces eso se presta para que nos vamos al otro extremo y en todo empezamos a ver abuso. Y de acuerdo a lo que leía también preparando la conferencia, a veces incluso desde la escuela, entonces los profes o la comunidad educativa resulta más
haciendo cosas para defenderse de las familias que para ayudar pues como a proteger, porque el tema está ahí en la mesa, entonces cualquiera que si el niño o el profe le hizo así, entonces que ya es abuso, que si la acarició, entonces ya, o sea, como que ni nos podemos arrimar entonces entre nosotros. Entonces una recomendación general sería eso, o sea, el enseñar sobre las partes privadas y públicas del cuerpo, el enseñar también que como el cuerpo es mío y yo soy el que tengo derecho a decidir sobre él, entonces yo también puedo decir cuando no me gusta ni quiero abrazar ni besar, o que me abracen y me besen, que es un tema también cultural que dice, vea, salude pues y déle el besito a la abuelita, y salude al papito, ¿cierto? O sea, culturalmente asumimos que eso hace parte como de la buena educación, pero ahorita en este contexto también parte de la educación para la sexualidad es respetar esos sentimientos del niño. Si el niño en ese momento no se siente cómodo abrazando o besando, también. O que lo besen o lo abracen y entonces, no, o sea, tú tienes derecho, pero entonces vamos a hacerlo de manera adecuada y respetuosa. Pero tú tienes derecho a decir, no, no quiero porque no me gusta o porque no me siento bien. Aquellas caricias incómodas, enseñarles, o sea, si tú no te sientes cómodo recibiendo unas caricias de alguien, tú tienes derecho a decir que no, de manera educada y respetuosa. Por ejemplo, pudieran ser como cosas que puedan ayudar. Por acá creo que... Buenos días, doctor. Hola. Hay niños que preguntan mucho, otros que no preguntan nada. En el caso mío, si yo me quedo esperando que me pregunten, me quedo esperando. No, ¿qué edad tiene el niño o la niña? Tiene 7 la niña y 10 el niño. Ok. Entonces, hay un tema que uno siempre he pensado y es hasta dónde llego yo con la información que le doy porque yo se la quiero dar, no porque él me pregunta. Y pues cómo ir avanzando sin que se genere la inquietud de parte de él hacia mí. Seguramente la tendrá, o no sé, pues para que no reciba información errónea de los compañeritos, de internet, claro, de lo que sea, que no sea la fuente adecuada, pero tampoco ir yo más allá de lo que él está, la cuerda que debe tener en su momento, por su edad. Sí, muy bien. Yo diría que es importante estar atento en el tema de la comunicación con los niños, ¿cierto? Como decíamos ahora, cómo te fue en el colegio, cuéntame tus compañeritos, qué hicieron, a qué jugaron, qué dijeron. Lo otro es qué estamos viendo, ¿cierto? En televisión o qué estamos viendo en internet y aprovechar todas esas oportunidades, volvemos a insistir, como oportunidades pedagógicas. Entonces, si vemos o escuchamos, digamos, un comportamiento agresivo o una palabra que consideramos que no es tan apropiada pues para comunicarse con alguien de manera respetuosa, hijo, ¿cómo te parece que estás actuando al utilizar esas palabras? O cuando tú te burlas del compañerito o de la compañerita, por eso tú cómo lo ves, ¿cierto? Yo diría que no hay que estresarse, sino que en la medida en que los niños están viendo relación entre papá y mamá, cómo es, o sea, si es afectuosa, si es respetuosa, seguramente que eso también lo van a aprender. Y ustedes ahí, pues para todos, están educando en sexualidad, ¿cierto? Y en la medida en que se vaya generando también esa confianza, los niños se pueden abrir. Es muy frecuente que como ya más o menos hacia los 8, 10 añitos ellos ya empiezan a adquirir cierto grado de independencia, entonces ellos puede ser que no hablen mucho, pero entonces todas estas oportunidades que tengamos en casa para poder hablar del tema y generar confianza. A veces nosotros mismos, los humanos, nos encargamos de reforzar las conductas que no nos gustan en los otros. Les decimos, en teoría, hijo o hija, yo quiero que tú siempre me digas la verdad, ¿cierto? Y entonces el día que dijo, papá, como usted me ha dicho, y mamá, que les diga la verdad, vengo a decirles la verdad, perdí el año. ¿Cómo que perdí el año? Tenga, ¿cierto? Entonces, si esa es la conducta cuando recibimos la información, ustedes se imaginan que ese niño o esa niña nos va a volver a decir la verdad.
Entonces también es como una reflexión frente a eso. ¿Cómo estamos reaccionando? O sea, me escandalizo, me desmayo, me dan ataques y todo eso cuando el niño de pronto de alguna manera expresa algo que para mí puede llegar a ser incómodo, incoherente. Entonces sería eso un poco también cómo estamos reaccionando frente a las inquietudes, dudas que tengan los niños, ¿cierto? O sea, como, entonces en ese sentido, insistir nuevamente en la necesidad de que como papás continuemos ese proceso de educación, de recibir información para poder, digamos, seguir aportando y seguir acompañando, ¿cierto?, a los niños en el entendido de que cada uno se va a desarrollar de manera distinta. Pero es que yo no sé el de dónde salió con eso, si aquí en la casa nunca se oye nada de eso, porque obviamente no es una isla, porque lo va a escuchar en otras partes, pero que por lo menos la información que se dé desde casa y esos valores siempre seguramente van a prevalecer. Hola, Hola. quisiera que nos contaras cuál es tu percepción con Ujú. respecto como a la cantidad de géneros nuevos que ya Ujú. existen. No sé Ujú. si se dice así, Ujú. porque digamos que por lo menos en nuestra casa pues es como muy normal hablar de lesbianas, Ujú. homosexuales, heterosexuales, Sí. pero ya es muy amplio este tema y pues yo personalmente me siento como cortica. Ujú. Y adicional a esta pregunta es, por amigas que tienen hijos un poco más grandes o personas conocidas, estos niños de ahora exploran mucho más. Es como Ujú. muy común probar, Sí. ¿cierto? ¿Hasta qué punto es normal probar? Le voy a dar un pico a esta amiga, le voy a dar un pico a este amigo, a ver qué me gusta más, o Ujú. definitivamente, como nos tocó a nosotros, que éramos como más definidos, pues no Sí, sí, sé sí. si es cerrado el concepto. No, no, está Como muy que bien. nos hablaras un poquitico de esto, Ujú. que hay un montón de géneros Claro, que no es tan fácil de entender, claro. ¿cierto? Ujú. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todas las preguntas. Bueno, entonces ahí tendríamos que decir que este tema del género es un tema bastante complejo, incluso hay especializaciones, doctorados en género. Mm, diré, hola. Diré algunos elementos pues como muy generales y es, uno, mencioné algo al principio diciendo que hay evidencia de que tanto en la identidad de género, es decir, en la percepción o en la convicción profunda que yo tengo de cómo me siento, si me siento hombre, mujer o tengo dudas al respecto, y eso con respecto a la identidad y con respecto a la orientación sexual, es decir, quién me atrae a mí eróticamente, quién me atrae a mí como para conformar una relación de pareja, quién me atrae a mí sexualmente. En estos dos conceptos, pues influyen factores biopsicosociales, ¿sí? Cuando uno estudia y empieza a entender esto, empieza a comprender que en ese sentido, las posibilidades de expresión del género van a ser muchas opciones que hay. Entonces, claro, obviamente el acceso a Internet, el hecho de que los chicos ahorita pueden ver pues toda esta gama de posibilidades y en la etapa en la que están, pues de que empiezan a ser curiosos, como que lo general sería, es decir, el tema de tener claro como valor el respeto por la dignidad del otro. ¿A qué me refiero con eso? Por el enseñar que por el solo hecho de que tú eres un ser humano, mereces todo mi respeto. Y no necesito yo entender si es lesbiana, si es gay, si es bisexual. No, eso no sería, eso es un tema muy como más de los adultos. Yo, por lo que percibo y he estado en tantos grupos, lo que yo noto es que las nuevas generaciones son mucho más abiertas y mucho más probablemente tolerantes y comprensivas con todo este tema porque nacieron en esto y a quienes se nos dificulta un poco es a nosotros. Entonces yo diría que para la primera parte de la pregunta es eso, o sea, insistir y enseñar en que lo importante es el respeto por la dignidad del otro
independiente de lo que sea, ¿cierto? Y la segunda parte, ¿y me recuerda? Ya. Claro. Entonces, miren, desde el punto de vista sexológico, yo lo pasé, pero se plantea una teoría que es la teoría de la variante fisiológica. Entonces, esa teoría dice que de alguna manera esa posibilidad que tiene el organismo de variar dentro de unos rangos es lo que le permite de alguna manera funcionar. Entonces, por ejemplo, que la presión arterial, que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria no siempre es la misma, ¿cierto? Sino que varía. Eso aplicado a lo sexual, pues dice que los niños, cuando están en su periodo de exploración, pues están teniendo diferentes tipos de experiencias, que es lo que les va a permitir de alguna manera, es un término más pues desde lo conductual, discriminar los estímulos. Es decir, que en esa experiencia que tienen los niños de yo me toco, tú me tocas, venga yo me beso, tú me besas, es la forma como vamos los humanos aprendiendo a discriminar cuáles son los estímulos que nos gustan, cuáles no nos gustan y de qué manera nos gustan, a qué velocidad nos gusta, con quién nos gusta, con qué presión nos gusta, etc. Entonces, desde esa mirada, digamos que parte del aprendizaje se dará en la medida en que haya esa exploración. ¿Cuál sería el límite? El límite es el daño, diría yo. Es decir, el daño que haya físico para mí o para otros en esa exploración, o el daño psicológico que pueda haber para mí o para otros en esa exploración, ¿cierto? Entonces, si ya hemos hablado sobre el tema del respeto por el cuerpo, y no solo el mío, sino por el respeto por el cuerpo de la otra persona, es decir, tú podrías explicar que, bueno, vas a explorar, pero revisemos un poquito qué puede pasar con esa exploración, ¿cierto? Porque obviamente habrá cosas que vamos a poder controlar y muchísimas que no vamos a poder controlar, porque no vamos a tener los hijos ahí ni todo el tiempo, ni toda la vida ahí. Entonces, la propuesta sería como brindarles elementos que les permitan a ellos tomar decisiones, que lo mencionábamos acá, que ellos consideren adecuadas dentro de un marco ético, que aquí entramos a un tema que es el tema de la ética de la sexualidad, ¿cierto? Donde es qué es lo que está bien, que no me haga daño ni a mí, ni le haga daño a otros con mi conducta sexual, ¿cierto? Sería como eso. Y lo otro, insistir mucho en el tema, pues, como del proyecto de vida o de lo que tú quieres, ¿cierto? Es muy frecuente que en los jóvenes el tema, por ejemplo, a pesar de que lo veamos en casa, el tema de la monogamia no es como necesariamente lo que prime, ¿cierto? Y es lo que estás mencionando. Y es común encontrar que en la misma fiesta, entonces se besó con esta, ¿cierto? Y eso va a pasar. Y eso no lo van a poder controlar los papás. Pero el mensaje grande tiene que ser ahí, bueno, eso es una posibilidad que tú pues tomas la decisión, pero también es importante que tú revises cuáles serían pues como los posibles efectos de eso. Lo mismo ahí, por ejemplo, entraríamos con el tema del sexting, ¿cierto? Que es otro tema pues que no lo traje porque asumía pues que era más como para niños más pequeños, pero ese tema lo vamos a tocar cuando hablemos ya de la adolescencia y de la pubertad, que es otro tema también que seguramente no vamos a poder controlar. Pero ¿cómo podemos decir, mira, si tú mandas una foto, ¿cierto? Sin ninguna condición o algo, es como si te pararas en la esquina, pues, en el centro a repartir fotos tuyas. O sea, ¿cómo vas a poder controlar? Entonces, como ayudarles a ellos también a entender un poquito el tema de los riesgos, si lo asumimos desde esa mirada. Pero, bueno, aquí me estoy adelantando, pero también hay otra mirada que los estudios han mostrado, y es que cuando las personas emitimos este tipo de conductas con el sexting, también lo hacemos en el contexto de una relación romántica. Usualmente no se hace como pues,
personas desconocidas, incluso los mismos adolescentes, son entre ellos, entre el círculo de ellos o en relaciones afectivas, ¿cierto? Entonces, pudiera uno aprovechar este tipo de situaciones no solamente para hablar de los riesgos, sino para decir, si en un momento dado, tú conociendo los riesgos, aún así insistes en hacerlo, toca tener en cuenta o presente estas condiciones o estas características, ¿cierto? O sea, que si vas a mandar una foto, pues que no sea que te identifique la cara ni ninguna parte del cuerpo que pueda ser fácilmente identificable. Bueno, y otras cosas, pues recomendaciones que habría, ¿cierto? Entonces, no sé si con eso de pronto doy respuesta a la pregunta. Finalmente, lo más importante, fomentar el respeto por el otro, independiente de cómo sea, ¿sí? Y de si yo lo comprendo o no lo comprendo. Es un ser humano que merece respeto y ya. Y lo otro es que ni la identidad ni la orientación sexual se contagian. Ya dijimos que influyen en ello factores psicosociales. O sea, no por el hecho de yo ver, ¿cierto? Porque entonces el argumento es que o el profesor es gay o la profesora es lesbiana, entonces ¿cómo se le ocurre que le va a enseñar a mi hijo eso? ¿Cierto? Entonces, y la otra, entonces uno argumenta lo otro. Y entonces, ¿cómo de una pareja heterosexual, papá y mamá, nace un niño gay o una niña lesbiana? O sea, ¿de dónde aprendió eso entonces? ¿Por qué no se le pegó lo heterosexual de papá y mamá? ¿Cierto? Serían como cositas para la reflexión, pues. Muy bien. Hola. La Hola. pregunta un poco más sencillita. El manejo del pudor. ¿El pudor es algo natural? ¿En qué edad empieza? ¿Y cómo hacer que no se vuelva vergüenza? Tengo dos niñas, una de 4 y otra ya de 7. La de 7 se está volviendo como consciente del cuerpo y se quiere, pues no dentro del núcleo familiar, sino estamos en una finca con el resto de familia extendida y Sí. nadie la puede ver. Entonces, ¿cómo hacer para que el manejo del cuerpo sea natural sin que le ponga, o sea, sí está bien por el tema de que se proteja, de que empiece a tener su intimidad, pero cómo hablarle para que no sienta vergüenza frente al cuerpo y también entienda que sea natural? Sí, yo creo que tú lo tienes claro y has dicho parte también de la respuesta y entiendo lo complejo que para los papás es tener que hacer un trabajo en casa cuando internet, cuando toda la publicidad, cuando todo está para mostrar unos cuerpos idealizados y unos cuerpos idealizados que sobrecaen más sobre la mujer que sobre el hombre, ¿cierto? Entonces todos estos mensajes como culturales, cómo van reforzando el hecho de que yo me tengo que parecer a, ¿cierto? Entonces parte de lo que puede hacerse es en las conversaciones cotidianas también pues hablar del hecho de que como todos los cuerpos son bonitos y valiosos y que más allá de la apariencia, cómo puede ser el hecho de darle valor a la funcionalidad de las partes de mi cuerpo. Porque he dado en algún momento una conferencia sobre autoestima sexual y parte o un factor fundamental en el hecho de sentirnos bien o no en la parte sexual tiene que ver con la valoración que le damos al cuerpo. Entonces, si asumimos que nuestro cuerpo no es valioso, que no es bello, porque no se parece al de el actor tal o al de la actriz tal o al de mi amiguita o la de mi amiguita, también es revisar un poco y ojalá esto pudiera ser tema de conversación en la familia y familia extendida, porque como no somos ajenos a lo cultural, pues seguramente en casa y se observa con mucha frecuencia que desde muy niños, entonces no me quiero engordar y yo no como eso porque me engorda, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy también escuchando en casa? ¿Qué estoy escuchando de papá, de mamá, de mi familia extendida, de las primas y de los primos? ¿Y qué tal aprovechar eso como para, venga, reunámonos y miremos a hacer un reconocimiento de que los cuerpos, todos son lindos, son bellos y que todos, que cada una de las partes de mi cuerpo cumple una función que también tengo que valorar más allá de la apariencia, ¿cierto? Creo que podría ser como una oportunidad ahí de
educar en eso, de darle mucha seguridad, ¿cierto? De revisar, por ejemplo, las fortalezas que tiene en otras áreas. Mira cómo eres muy buena en esto, ¿cierto? Y mira ese cuerpo tan lindo que tiene. Comentarios muy positivos sobre el tema del cuerpo, no solo para ella, sino para mí como mamá, o como papá, o como prima, etcétera, que podamos como hacer un poquito una reflexión crítica frente a todos esos mensajes que estamos expuestos todo el tiempo, ¿cierto? Diría yo que puede ser por ahí. Hola, yo tengo una pregunta. Yo tengo 2 niñas que están en 2 etapas muy diferentes. Una está de 12 y la otra de 8. ¿Cómo educa uno a los hijos para que la chiquita no se avance a medida que tú vas educando la grande? Porque obviamente uno busca los espacios con cada una, Claro. pero ellas ven lo que está viendo la hermanita y ella es su persona a seguir, o sea, es su modelo a seguir. Claro. ¿Cómo hace uno para educar, para no avanzarlas más rápido de lo que deben avanzar según la edad? Bueno, yo diría que es importante con la niña mayor, pues ayudarle a ella también a entender esto que hablamos hoy acá, del hecho de que todas las personas estamos en un momento, y sobre todo pues los niños y adolescentes, en etapas de desarrollo distintas, y que cada uno tenemos unas necesidades y unas capacidades a desarrollar que son diferentes, por lo que va a ser importante que algunas cosas que, digamos, para tu edad ya tú las puedes comprender, no necesariamente la niña en este momento está en capacidad de entenderlas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera conciliar, aprovechar esa oportunidad como oportunidad pedagógica para hablar con la niña grande y mirar, decir, si vas a ver este tipo de contenido, mira que de pronto la niña pequeña no está todavía preparada. Ahora, si no es posible eso, porque definitivamente no vas a estar en casa y no es posible todo el tiempo estar ahí al pie de ellas, y llegaste y encontraste una situación que de pronto es incómoda o que consideras que no es apropiada, muchachas, venga, sentémonos a hablar un momentico de esto. Muéstreme o cuénteme qué estaba pasando acá, tú cómo la ves, tú qué opinas. Es importante que tengamos en cuenta esto y esto para, digamos, para el cuidado, la protección, y entender que también la niña ya está a los 8 años súper hábiles y súper inteligentes, ¿cierto? Que también entienden muchas cosas, también explicarles. En el momento en que tú estés más grandecita vas a poder tener otra información o acceso a este tipo de cosas, o sea que por ahora vamos a quedarnos acá o a limitarnos con el apoyo de la mayor, ¿cierto? Se me ocurre que puede ser así. Por acá. Hola, buenos días. Buenos días. Digamos que primero voy como con 2 anécdotas situaciones ocurridas en el hogar, y es como la información que reciben afuera también se adelanta muchísimo a los procesos que se llevan al interior del hogar. No ocurrió con el niño, sino con la niña, que es un poco más grandecita, cuando tenía 8 años y estaba en clase 2, y llevábamos un proceso que respondíamos lo que ella preguntaba, preguntaba mucho y respondíamos siempre a sus inquietudes y demás, pero hasta ahí. Y un día ella llegó con toda la clase, o sea, una compañera que tenía una hermanita mayor, les explicó completamente todo, o sea, ella llegó a decirme por dónde y cómo era. Nos explicó, nos dio una clase completa. Y lo otro, un día yo tratando de explicarle, digamos que en la familia alguien muy cercano practicaba el poliamor. Yo no sabía qué era el poliamor, yo solo era cómo le digo que vive con un hombre y con una mujer, pero cómo se lo explico sin tener idea cómo se llamaba. Y empezamos a hablar de una película y ella volteó y me dijo, mami, eso es el poliamor. Y yo, y me dijo, mami, es que hay muchos. Me numeró como 15, entonces yo le dije, nena, enséñame, porque la verdad no sé, no tengo idea, entonces ella me enseñó. Entonces también es como valernos muchas veces de lo que ellos pueden llegar a aprender mucho más que nosotros. Bueno. Y la pregunta puntual es el tema de los novios y las novias. O sea, a mi casa ese tema no ha llegado, o al menos no en esa edad de 8, 9 años,
pero sí lo he visto y veo cómo familias lo aprueban y lo promueven y otras lo reprimen. Yo digo, ¿qué haría yo en esa situación? O sea, si mi hijo que tiene 9 años llega y me dice, mami, tengo novia, no sé qué haría yo, si promover o reprimir ese tipo de relaciones que ellos ya las llaman y que van a un nivel más allá de un simple amigo o una amiga. Entonces, quisiera que me ayudaras ahí, Claro. como cómo lograr guiar esa situación en el caso que llegara. Claro, qué bien. Valoró mucho la anécdota que nos cuentas y la actitud que se tomó en relación a que podemos aprender de ellos también. De hecho, los adultos sí que aprendemos todo el tiempo de las cosas con las que salen. Entonces, interesante, y eso fortalece la confianza también, porque sé que le puedo hablar a mamá, le puedo enseñar cosas a mamá o a papá, ¿cierto? Y eso fortalece los vínculos. En relación al tema del noviazgo, claro, obviamente va a depender de la edad, pero sería bueno, ¿y tú vas a tener novia o ya tienes novio? ¿Y para ti qué significa eso? O sea, ¿qué es ser novio o qué es ser novia? ¿Qué implica eso? ¿Cierto? Entonces, probablemente a esa edad sea, es que nos gusta estar juntos o compartir la lonchera. Entonces es interesante como, ¿y usted por qué dice que son novios? ¿Cierto? ¿Y para qué novios? ¿Y qué hacen los novios? ¿Sí? Entonces es también como pararse en ese contexto del niño, de que para él o para ella, qué significa ser novio, ¿cierto? O ser novia. Y tú cómo te imaginas ese noviazgo. Y qué tal... ¿y qué tal si en vez de ser novios fueran solo amiguitos? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cierto? Como para indagar un poquito qué es lo que ellos quisieran. Como se trata es como del acompañamiento, porque lo que se ve también es lo que ya has mencionado, y es si se es muy permisivo, y ese es el dilema, ¿no? O restrinjo. Y probablemente el tema de la restricción, pues no necesariamente va a traer los efectos que papá y mamá quieren. Entonces muchas veces sí, y que se menciona, dice, es que uno, en algunos de los testimonios, es que en el colegio uno no habla, o si le habla a los profesores de eso, lo primero que le dicen a uno, ¿usted para qué está pensando en novios? Dedíquese a estudiar. Se cerró la comunicación ahí. O sea que para una próxima, a ese profe o a esa profe, sobre noviazgo no le van a hablar. ¿Sí? Y lo van a hablar y eso no significa que no vaya a haber noviazgos, los van a ver, pero clandestinamente. ¿Sí? Entonces la idea es como, para evitar ese tipo de situaciones, pues obviamente generar esa confianza y decir, bueno, o sea, tú estás en una edad, lo importante es que tú tengas en cuenta que no dejes de estudiar, por ejemplo, mientras seas novio o novia de esta persona, y bueno, tú me vas contando en qué te puedo apoyar, ¿cierto? En este noviazgo que acabas de empezar, ¿cierto? Qué valioso es que tú respetes a esa persona, que ella también te respete a ti, es decir, cómo aprovechar eso para el fomento de los valores, ¿cierto? Creo yo que podría ser un enfoque interesante. ¿Alguien más? Bueno. Bien, muchísimas gracias, Hernando. Les agradecemos, creo que entre las ideas fundamentales y a muchas de las preguntas la respuesta estaba en que antes de responder o hacer sería muy pertinente preguntar, ¿sí? Porque muchas veces las respuestas nos las ofrecen los mismos niños, eso es muy valioso, pero ya has contribuido a una idea que promovemos acá, y es promover papás sensibles a las necesidades de nuestros hijos y sensibles a su momento evolutivo. Entonces te agradecemos mucho. Les agradecemos a ustedes están en un lío, se lo digo mucho a los papás con los que charlo, es que ustedes son la última generación, creería yo, hijos de papás muy tradicionales, y entonces son los últimos papás que fueron hijos así, pero que les están haciendo la invitación permanente a, venga, piénsese mejor las cosas, la correa, conversar, ¿cierto? Si habla de disciplina positiva y de un montón de variables al respecto, los han puesto en un lío a ustedes, ¿cierto? Son consecuencia de una forma en la que los criaron y les están promoviendo una forma distinta de criar,
Pero les agradecemos porque creo que el hecho de que hayan venido también habla de que quieren hacer parte de una forma distinta de criar a nuestros hijos. Entonces les agradecemos. A Hernando, muchísimas gracias, que estés muy bien. Bueno. Él seguirá con nosotros esta semanita, ¿cierto? La próxima Sí, semana estaremos. el martes vamos a tener una sobre ya de los niños más grandes, de adolescencia, pubertad y adolescencia. Un mensaje grande que no quiero que dejar de compartirlo, y es, hay cosas, conductas tan sencillas como que si yo le voy a hablar al niño o a la niña, me agache para estar a su altura, ¿cierto? Eso es súper clave para que ellos nos sientan más cercanos, o sentarlo aquí en las rodillas y hablar para que no me vean por allá como encumbrado, sino que nos podamos ver como a ese nivel de comunicación, ¿cierto? Es como un tip ahí que creo que puede llegar a ser útil. ¿Listo? Buenísimo. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz día. Bueno.